¿Sabías que un amparo pudo cambiar la historia de la Revolución Mexicana? Quédate en este video y te contaré la historia del amparo promovido por Francisco I. Madero rumbo a las elecciones presidenciales de 1910. A principios del siglo XX en México se vivió una crisis social y política derivada del régimen porfirista que llevaba más de 3 décadas en el poder. Varias fueron las razones que provocaron la crisis del régimen porfirista, entre ellas el servicio forzoso por deudas contraídas por los trabajadores con los hacendarios, mismas que pasaban de generación por generación, el abandono de la burguesía en el norte del país y el despojo de las tierras para entregarlas a las compañías para su explotación, la gran brecha de pobres y ricos, así como las malas condiciones laborales de la clase trabajadora, las huelgas de Cananea y Río Blanco en 1906, y la crisis financiera de 1907 en Estados Unidos, que afectó al mercado mexicano y redujo la inversión extranjera. Tales circunstancias desestabilizaron el régimen porfirista rumbo a las elecciones de 1910. Dentro de ese contexto de descontento social e inestabilidad política, surge Francisco Madero como el candidato para contender las elecciones contra la reelección de Porfirio Díaz. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una de las familias más acaudaladas del país, de la que no solo heredó cuantiosos bienes, sino un legado de una larga tradición liberal. Estudió en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París y en la Universidad Estatal de Berkeley. Al regresar a México, quedó a cargo de las haciendas de su padre. Las ideas liberales y su fe en el espiritismo lo llevaron a buscar los medios para alcanzar mayor justicia social en México. En 1904 inició su carrera política al fundar el Club Democrático Benito Juárez. Después de presenciar varios fraudes electorales en contra de candidatos que apoyaba, convenció a los clubes políticos que se unificaran para formar el Partido Nacional Democrático, que lucharía contra la reelección. En 1908 escribió el libro La sucesión presidencial de 1910, en el que analizaba el devenir histórico de México para brindar una respuesta a la debilidad de las instituciones por la falta de democracia. En el libro resaltó varias cuestiones, tales como que Porfirio Díaz transgredió la Constitución al reelegirse para tanto tiempo, que el panorama no era alentador, pues después del general Díaz llegaría un sucesor que implementaría el mismo sistema, no dejar el poder y desatar la violencia para aferrarse a él. Concluyó que el único medio para evitar eso era la libertad de sufragio y no reelección. Ya en 1909, rumbo a la carrera presidencial, se trasladó a la Ciudad de México para asociarse con figuras como Emilio Vázquez Gómez, Luis Cabrera, José Vasconcelos, Paulino Martínez, Roque Estrada, entre otros, quienes fundaron el Partido Antirreeleccionista de México. Así, en 1909, como vocero del partido, recorrió todo el país por ferrocarril en busca del apoyo de los ciudadanos. Aunque la prensa porfirista no tardó en atacarlos, catalogándolos como agitadores, Madero poco a poco comenzó a ganar popularidad. Dentro de los objetivos del partido se encontraban restablecer el respeto a la Constitución, la división e independencia de los poderes de la Unión, elevar a rango constitucional el principio de no reelección, dignificar las condiciones de los obreros y pueblos indígenas, favorecer la riqueza pública y la repartición equitativa de los impuestos, así como reformar los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la medida de que se acercaban las elecciones, surgió la duda: ¿quién sería el candidato a la presidencia? Por ello, en 1910, el partido celebró la Convención Nacional Antirreeleccionista, en la que Madero resultó electo como candidato a la presidencia. Ya una vez designado como candidato presidencial, en su discurso de aceptación, Madero estableció como su principal enfoque respetar las garantías individuales y la libre determinación de los mexicanos, a la vez que denunció la presión ejercida por el régimen sobre su grupo para hacerlo renunciar. El camino a la presidencia no fue fácil, tuvo que lidiar incluso con opositores al interior del partido. En su trayecto, tuvo oportunidad de entrevistarse con el presidente Díaz, a través de la mediación del gobernador de Veracruz. En esa entrevista, Madero constató que Díaz no estaba dispuesto a renunciar a la presidencia. En una carta de 18 de abril de 1910, Madero escribió a su madre sobre la entrevista que tuvo con el presidente, a quien le dijo: la impresión que me causó el general Díaz es que está verdaderamente decrépito, tiene muy poca vitalidad, acostumbrado a que todo lo que dice sea aprobado servilmente por los que lo rodean. No vacila en contradecirse de un momento a otro, y sobre todo, parece que tiene la monomanía de hablar de sus guerras. A mí me causó la impresión de estar tratando con un niño, o con un ranchero ignorante y desconfiado. De la cuestión política, comprendí que no se puede hacer nada con él, que está empeñado en seguir adelante su programa. Yo le dije que por mi parte, nosotros seguiríamos igualmente con el nuestro. Te aseguro que desde la entrevista que tuve con él, se han multiplicado mis esperanzas de triunfo. Con esas palabras, Madero describió la entrevista que tuvo con el general Díaz a su madre. Madero
Consolidó su popularidad al recorrer el país en tren, en una campaña sin precedente. En las estaciones, la gente iba a escuchar sus palabras y su mensaje esperanzador de un cambio. Pero la campaña presidencial tuvo un giro inesperado cuando llegó a Monterrey el 5 de junio de 1910. A su llegada a la estación, una multitud de 10,000 personas lo esperaban, y a su salida, la multitud lo siguió hasta su residencia, en carruajes y carretas. La policía trató de detener a la multitud ordenando a la gente disiparse, pero Roque Estrada, compañero de Madero, intervino y pidió a la gente que se quedara. El jefe de la policía lo enfrentó. «¿Usted sabe con quién está hablando?» Y Estrada, envalentonado, se paró frente a él y lo confrontó con un policía. La respuesta provocó que se girara una orden de aprehensión contra Estrada por injurias contra la autoridad. Y justo cuando la comitiva del partido se dirigía a la estación de tren para continuar con la gira, su auto fue rodeado por gendarmes para detener a Estrada. Francisco y Gustavo Madero distrajeron a los policías, lo que aprovechó Estrada para escapar y refugiarse en la residencia de los Madero. Mientras, los hermanos Madero se encaminaron a la estación del tren, pero justo cuando lo abordaron, el jefe de la policía lo detuvo y se dirigió a Madero para que le indicara el paradero de Estrada. El candidato se limitó a decir que lo desconocía. El jefe de la policía decidió detenerlo hasta saberse la ubicación de Estrada. Estrada, al enterarse, se entregó a la policía, confiado que liberarían a Madero, pero para su sorpresa, a Madero también le habían iniciado un proceso penal por injurias contra el presidente de la República. El arresto de Estrada y de Madero fue dictado por el juez de lo penal de Monterrey, pero como los delitos que se les acusaba, injurias contra la policía e injurias contra el presidente, eran del fuero federal, el proceso fue remitido al juez de distrito de Nuevo León. El delito de injurias, tipificado en el Código Penal de 1871, señalaba lo siguiente. Artículo 641. Injuria es toda expresión proferida y toda acción ejecutada para manifestarle a otro desprecio o con el fin de hacerle una ofensa. El juez federal confirmó el arresto de Madero y Estrada. Sin embargo, después de diversas diligencias, consideró que el caso debía ser conocido por un juez de distrito en San Luis Potosí, pues se les acusaba del delito de injurias por sus manifestaciones en Monterrey y en San Luis Potosí. Una vez que el juez de distrito en San Luis Potosí aceptó la competencia, se ordenó el traslado de Madero y Estrada a la capital de esa entidad. Así, conforme se acercaban las elecciones, se vio frustrado su plan para fugarse a Estados Unidos, con ayuda del alcalde de la penitenciaría de Monterrey, cuando los trasladaron a la capital potosina. Madero y Estrada interpusieron un juicio de amparo contra esta orden de remisión por considerar que se violentaban los artículos 6, 14, 16 y 19 constitucionales. En su escrito de demanda, alegaron que fueron detenidos por manifestaciones de ideas políticas que no pueden ser susceptibles de persecución judicial. Se les privó de su libertad sin haber sido careados contra las personas que declararon en su contra. La orden de aprehensión carecía de toda legalidad. Se les declaró presos por un delito diverso del que habían sido capturados. El juez federal no había comprobado la existencia de un hecho ilícito que merecía pena corporal y se inhibió del proceso sin observar las disposiciones relativas a las competencias. Y su defensa no fue oída en tiempo y forma de acuerdo a los parámetros que la ley concede para apelar un auto. El juez suplente de distrito negó el amparo solicitado. Todo quedaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión de la sentencia, la que fue turnada a la ponencia del ministro Carlos Flores. Sin embargo, por unanimidad de votos, la Suprema Corte decidió confirmar la sentencia del juez de distrito y negar el amparo. El alto tribunal consideró que, en las diligencias no constaba que los quejosos fueran detenidos por manifestaciones de ideas políticas, sino por el delito de injurias, lo que estaba comprobado por el testimonio de personas honorables, que conforme al Código Penal vigente en aquel momento, el delito de injurias podía castigarse con pena corporal, multa o ambas, que en la propia resolución del juez se explicó a los imputados que no fueron detenidos por la manifestación de ideas políticas. Si bien el careo del acusado con los testigos era una garantía constitucional, la ley no fijaba en qué momento debían hacerse los careos, por lo que, seguramente, esa garantía no consistía en que debiera desahogarse el careo antes del auto de formar prisión. La inhibición del juez de distrito se realizó con plena legalidad de acuerdo con el artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien Madero declaró haber sido detenido por conato de rebelión, eso no era una violación a una garantía constitucional, pues el que se le iniciara un procedimiento penal por un delito no prohibiera que pudiera advertirse la existencia de otros hechos ilícitos. Bajo esos argumentos, la justicia de la Unión no amparó ni protegió a Madero y Estrada, y ordenó la continuación del proceso en su contra en San Luis Potosí. Durante dicho proceso, el 26 de junio de 1910 se celebraron las elecciones sin Madero, y sin que pudieran ser publicados sus escritos en los que denunciaba un fraude electoral.
Cuando Madero se enteró de que Porfirio Díaz resultaba ganador de las elecciones, comenzó a planear los proyectos de levantamiento. El 20 de julio de 1910, el juez de San Luis Potosí decretó la libertad bajo fianza de Madero y Estrada, pero les ordenó no abandonar la ciudad, mandato que no respetaron, pues en septiembre de 1910 decidieron tomar el tren hasta la frontera. En este punto, Madero y Estrada se separaron para distraer a las autoridades. La madrugada del 6 de octubre, Madero se disfrazó de mecánico de trenes y con ayuda abordó un vagón de carga rumbo a Texas. Ahí promulgó el Plan de San Luis para convocar al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, dando así inicio a la Revolución Mexicana. Sin duda, Madero fue un personaje fundamental para el inicio de la revolución y para la transformación de las instituciones del país, y que a su paso por la carrera presidencial se enfrentó a diversos obstáculos, como lo fue su arresto, que evitó que acudiera a las elecciones presidenciales. El juicio de amparo que promovió fue fundamental para decidir el destino del candidato y en consecuencia el de la Revolución Mexicana. Al negarse el amparo, Madero tuvo que pasar las elecciones presidenciales en la cárcel, sin posibilidad de defender su candidatura. Pero, ¿qué hubiera pasado si la Suprema Corte le hubiera otorgado el amparo? ¿Obtendría su libertad y al estar presente en las elecciones las hubiera ganado? ¿Qué habría pasado? ¿La historia de la revolución habría cambiado? Inclusive, sin un plan de San Luis, ¿habría habido una revolución? A más de 100 años del amparo interpuesto por Madero, los delitos de injurias, calumnias, difamación han sido sujetos a un análisis convencional y constitucional. Por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que para proteger la libertad de expresión, los estados deben de reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias, para que solo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos. Asimismo, la Relatoría ha instado a los estados a que deban de adoptar medidas para eliminar las leyes penales de difamación, injurias y calumnias, particularmente en los casos en que la parte ofendida sea un funcionario público. Por su parte, aquí en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 115-2015, declaró la invalidez de diversos artículos del Código Penal de Nayarit en relación con el delito de calumnias, por ser violatorio de los derechos humanos como la libertad de expresión y derecho a la información. Entonces, Madero fue arrestado y procesado por un delito que en la actualidad, y dependiendo de su tipificación, pudiera considerarse inconstitucional e inconvencional por afectar derechos tales como el de la libertad de expresión. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que fue acertada la decisión de la Corte de haber negado el amparo a Madero? ¿O crees que debían concederle el amparo? ¿Crees que de haberle otorgado la protección constitucional a Madero, el destino de la revolución hubiera cambiado? ¿Habría cambiado el rumbo del país? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más historias jurídicas. Se cierra la sesión.